sobrepeso y obesidad asociados a violencia escolar en adolescentes de una zona urbana del Estado de México, México. La composición corporal se monitoriza regularmente en encuestas de salud para identificar adiposidad de alto riesgo como contribuyente importante a la carga futura de la enfermedad. El índice de masa corporal es el indicador más usado en la población y se obtiene de una operación aritmética resultante de la división del peso expresada en kilogramos dividido entre la estatura, cuyo valor debe ser previamente elevado al cuadrado. En cuanto a la epidemiología, y con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2016, Medio Camino, se observa que la prevalencia del sobrepeso presentó un aumento en las mujeres respecto a las cifras del 2012, siendo este mayor en las zonas rurales. Se dice que 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad. En el caso de las mujeres, se observó un aumento del 2.7% en cuanto al sobrepeso y en los hombres una reducción del 34.1% al 33.5%. Dentro de los factores de riesgo y considerando que el sobrepeso y obesidad son multifactoriales, se mencionan varias circunstancias que aumentan las probabilidades de que aparezcan en los individuos, como el incremento en el consumo de alimentos con altos niveles de calorías, la disminución en la realización de actividad física, el precio en los alimentos procesados, el apego a el uso de tecnologías como tablets, celulares y computadoras y la escasa convivencia familiar. La violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad, en donde existe la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y una ruptura del tejido social desencadena la lucha por espacios alternos de sobrevivencia y reorganización sociopolítica. Toda acción o relación que sucede dentro de los límites de la escuela que atenten contra la integridad física, moral, psicológica o social de algún miembro de la comunidad se considera como violencia escolar. Incluso el daño a los objetos que se encuentren en dicho ámbito que puedan afectar la buena convivencia en los centros escolares. Los roles implicados dentro de la violencia escolar pueden ser tres. 1, el de víctima, 2, el victimario o 3, el de observador. Las dimensiones que se analizan en el presente estudio son violencia física, violencia verbal, conducta específica, robar y violencia del profesor hacia el alumno. En México, existen reportes por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que mencionan que el 83% de las víctimas entre los 12 y los 17 años, el victimario fue una persona conocida, es decir, algún integrante de su hogar, de su familia, de la escuela o del trabajo. La importancia del desarrollo de este estudio se centra en que el sobrepeso, la obesidad y la violencia escolar son reconocidos como un problema que no distingue área, edad, grupo social o género, y ambos tienen un incremento en su presentación y con mayor frecuencia a edades más tempranas. Es bien sabido que la población mexicana ha tenido modificación en cuanto a hábitos alimenticios, realización de ejercicio, creciente urbanización, que contribuyen en forma a la acumulación anormal de tejido graso y que tienen repercusiones en la salud. Y por otro lado, la presencia de violencia escolar que se ha hecho predominante considerando algo habitual en el medio escolar. La investigación se realiza en una escuela secundaria pública del municipio de Tenancingo, Estado de México, con la participación de 612 adolescentes de entre 12 y 15 años de edad.
Es un estudio transversal, analítico y observacional. Se realizó una sesión informativa con los padres para la obtención del consentimiento informado. Posterior a ello, la solicitud del asentimiento informado con los adolescentes. Obteniendo estos dos documentos, se procede a determinar el índice de masa corporal a través de una recolección de datos, donde se registró género, peso, talla, índice de masa corporal, edad, grado escolar y dimensión de la violencia escolar afectada. Se les aplicó el cuestionario de violencia escolar CUBE 2012, que consta de 29 ítems con 4 opciones de respuesta tipo Likert, para posterior realizar un análisis y establecer su asociación con el riesgo relativo. Los hallazgos encontrados en los adolescentes son los siguientes. 2/3 del total, es decir, 408 adolescentes, presentaron índice de masa corporal normal, 141 sobrepeso y 63 obesidad. En los adolescentes con índice de masa corporal normal, las dimensiones de la violencia escolar afectadas son del profesor al alumno en 62.8%, la dimensión física en un 66.7%, la verbal en un 66.5%, robar en un 57.2%. Con respecto a los 141 adolescentes con sobrepeso, la dimensión que predominó fue la física, seguida de la verbal. Y en el caso de los adolescentes con obesidad, presentaron afección de manera igualitaria en la dimensión física y verbal, seguida de la dimensión del profesor hacia el alumno y por último la conducta específica, robar. En este cuadro se señala de color naranja la estimación del riesgo relativo entre cada indicador del índice de masa corporal y la dimensión de la violencia escolar afectada. Cabe resaltar que con respecto al indicador sobrepeso relacionado con la dimensión violencia del profesor hacia el alumno, se estima el riesgo relativo obteniendo un valor de 0.04, lo que puede reflejar que el profesor no considera la condición de sobrepeso para violentar al alumno. Con respecto al resto de riesgos relativos, estimados entre 0.9 y 1, se concluye que no existe asociación entre ambas variables. En la gráfica que pueden ustedes visualizar, es evidente que el sobrepeso es más frecuente en los adolescentes de 13 años, lo que se contrapone a el indicador obesidad, que ocupa un mayor porcentaje en el rango de los 12 años de edad. Es evidente que el sobrepeso se presenta con mayor frecuencia en el género femenino y la obesidad en el género masculino. Respecto a la edad, se observa que en los 12 años se mantiene en un 32.5, disminuye hacia los 13, vuelve a repuntar hacia los 14 y disminuye hacia los 15 años. Este comportamiento obedece a que el 100% de adolescentes participantes presentaron violencia escolar y por ende la presentación en cuanto a la edad se distribuye conforme al grado escolar que cursan. En los adolescentes estudiados predomina el índice de masa corporal normal, representando las 2/3 partes del total de participantes. El tercio restante presentó sobrepeso y obesidad. En los adolescentes de 12 años predominó la obesidad y en los de 13 años el sobrepeso. En cuanto a género femenino, presenta mayor frecuencia el sobrepeso y la obesidad para el género masculino. La violencia escolar está presente en la totalidad de adolescentes,
concluyendo que la edad y el grado escolar no son determinantes para ser violentados. De las dimensiones de violencia escolar analizadas, la que resultó afectada en el 100% de adolescentes fue la dimensión física, seguida de la dimensión verbal, señalando que no existe diferencia entre géneros para su presentación. Es necesario estimar el índice de masa corporal de manera sistemática en cada uno de los adolescentes, de manera particular en aquellos que se encuentren con riesgo de presentar sobrepeso u obesidad, para que se canalicen con el activador físico o el licenciado en educación física y el nutriólogo, con el propósito de implementar estrategias de nutrición y de ejercicio adaptadas a requerimientos calóricos. Con respecto a la violencia escolar, necesario contar primeramente con un diagnóstico para posterior ejecutar sesiones dinámicas y lúdicas para prevención de violencia escolar, a través de acciones que minimicen jerarquías con el objetivo de eliminar la dominancia, fortaleciendo lazos de amistad, practicando valores y actitudes como elementos psicológicos que favorezcan el comportamiento humano.